Y en la semana pasada veíamos en esta lucha espiritual que tuvieron estos hermanos en la ciudad de Éfeso, en el libro de Hechos, vimos cómo este espíritu malo, este espíritu inmundo que tenía poseído a una persona, golpeó y desnudó a unos judíos y los avergonzó en todos los sentidos posibles. Probablemente estos judíos jamás se dedicaron nuevamente al exorcismo, no porque no tan solo ellos no quisieran, sino que nadie más los iba a contratar. Nadie iba a buscar a esas personas. ¿O usted sí buscaría a una persona que un espíritu lo maltrata de esa manera y lo avergüenza de esa manera? La efectividad de esas personas queda totalmente nula. Como cuando se dan estos programas de videntes en la televisión y caen en su propia trampa, en estos programas donde hacen cosas y muestran cómo ellos ocupan algunas técnicas para hacer aparentar algunas de estas entidades para poder sacar este dinero. Y resulta que justamente, eso es lo que tenemos, eso es lo que podemos ver. Eso es lo que podemos ver en esta lucha espiritual, que muchas veces no le prestamos la atención suficiente. Y justamente cuando vemos a esta gente en descrédito, vemos a estas personas en descrédito totalmente, sabemos que nos van a volver a ser nunca más igual. Espero y me gustaría, no lo sabemos, pero me gustaría al momento de llegar al cielo quizás saber si ellos a través de esta enseñanza lograron arrepentirse y ver el poder y la autoridad que había en Cristo Jesús, de poder aceptar al Señor y que su vergüenza haya quedado atrás, de que su vergüenza solamente se haya limitado a la historia bíblica, no solamente la historia bíblica, sino que a la historia de la humanidad, que todos podemos ver qué pasó con ellos, pero que ellos puedan ser rescatados. Muchas veces con nuestras malas decisiones, hermanos, van a haber instancias en que quizás quedemos marcados por el resto de nuestras vidas, por alguna actitud, por alguna mala decisión o por alguna fama que nos hicimos, una mala fama quizás. Pero debemos saber, hermanos, que a pesar de todo nuestro prontuario, a pesar de todo nuestro historial, al Señor Jesucristo no le interesa. Tanto el Señor Jesucristo no se espanta con el prontuario, ni con el historial criminal de una persona, ni el historial de pecado de una persona. Tampoco se deslumbra con grandes currículum de personas que tienen grandes capacidades. El Señor Jesucristo quiere hacer discípulos, quiere que seamos hijos de Dios, que podamos ser adoptados por medio de la salvación. Es lo único que a Él le interesa. Las cosas pasadas fueron, todas son hechas nuevas. Es eso lo que quiere el Señor. Él plantar su identidad en nuestro corazón y que nuestra identidad pasada, la que nos aflige tanto, ya no tenga un presente. Ya no tenga injerencia en nuestras decisiones y no nos afecte en la manera de vivir que tenemos. Vemos que a raíz de esta lucha espiritual y lo asombroso que pasó, la ciudad se llenó de temor. Y todos quisieron honrar al Señor Jesucristo, honrar y traer los libros, muchos que practicaban la magia, para ser quemados. Muchos trajeron libros para ser libros valiosos. No eran simplemente libros cualquiera que tenían información, sino que estos libros estaban evaluados a 50,000 monedas de plata. Y en kilos de plata equivalía a 180 kilogramos. O sea, era bastante plata en un tiempo donde la plata valía mucho más incluso. O sea, que quiere decir que no estábamos hablando de cualquier cosa. Ahora a estas personas no les interesaba si esto costaba o no costaba mucho. No estaban pensando en el poder monetario, sino que estaban pensando en lo que sucedía de forma espiritual, en lo que les afectaba realmente, que ellos eran víctimas de todo esto. Y quiero que me acompañen, hermanos, al libro de los Hechos, versículo 23 al versículo 28. El libro de los Hechos, capítulo 23, versículos
hasta el 28, del 23 al 28. Capítulo 19, versículo 23 al 28. Vamos a leer y dice: por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivos del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficio semejante y les dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Vamos a orar antes de comenzar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana de poder disfrutar, Señor, de tu presencia. Disfrutar de tu palabra que busca bendecirnos. Busca, Señor, que te conozcamos realmente. Que tengamos una relación, Señor, genuina contigo y que podamos ver tus bondades, Señor, ver tu gloria y que podamos, Señor, agradecerte y alabarte por lo que tú eres, Señor. Te pido en esta hora que tú guíes tu palabra a través de tu Espíritu Santo, que corrija nuestros corazones, Señor. Confronta, Señor, nuestros pensamientos para que sean llevados, Señor, delante de ti, para tu voluntad, Señor, y para tu soberanía. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy día la predicación la traigo como título: la adoración al dinero. Y la verdad es que uno puede pensar solamente en el tema del dinero, que es justamente lo que gira en torno a esto, pero no tan solamente se gira en torno al dinero, sino que lo que hay detrás del dinero. Porque al final de todo, las personas no es que alaban un billete, no es que exaltan el plástico, el material de por sí o el papel de lo que esté hecho el billete, no es que en eso confían, sino en el valor que tiene y en el propósito que eso cumple. Hay un trasfondo en general. No es algo material, sino que va a algo más profundo que allá. Y vemos que en un principio, luego de que sucedió esto, de que las personas traían estos libros carísimos y fueron quemados, no tan solo quedó ahí, sino que la palabra del Señor crecía y se expandía a lo largo de todo Éfeso y aún así en todo lugar, en toda la región de Asia. Se expandía el evangelio por lo que estaban predicando el apóstol Pablo y aquellos que lo acompañaban. El evangelio se expandía y muchas personas se estaban convirtiendo al Señor. Se convertían y estaban abandonando prácticas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Y esto es una cualidad muy impresionante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos alcanzar personas al Señor, pero nos damos cuenta que incluso nosotros mismos en el cristianismo lleva un largo camino hasta que podamos abandonar aquellas cosas que al Señor no le agradan. Aquellas prácticas que no van acorde a la voluntad de Dios, que tiene que ver muchas veces con crianza, con prácticas que no provienen de Dios, sino que provienen de otra clase de entidades. Y podemos ver que estas personas conocían al Señor y abandonaban esas prácticas. Y toda la ciudad podía ver la gloria del Señor manifestarse. Y dice el versículo 23, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño. Es curioso cómo lo presenta. Un alboroto no pequeño por motivo del camino. Y este motivo del camino quiere decir aquellos que eran del camino, a los hijos de Dios que seguían el camino. Es interesante cómo ocupa este término, porque este término es lo que le daban las demás personas, aquellos que predicaban de Cristo Jesús. Los del camino. ¿Por qué los del camino? Porque Cristo Jesús era el camino.
Lo que nos lleva a pensar en que su predicación, la predicación de los apóstoles y de aquellos discípulos que estaban predicando el evangelio en la ciudad de Éfeso, predicaban a Cristo Jesús como el camino, la verdad y la vida y el único camino al Padre. Por lo tanto, como vemos esta predicación, estas palabras directamente de Jesucristo, se le apodó a los del camino. Quiere decir que su mensaje estaba impregnado de que Cristo Jesús era el camino y el único camino, porque era una ciudad infectada de diferentes caminos. Caminos que creían que personas podían tomar y que Cristo debía seguirlos por ese camino. Pero no era así. Las personas deben seguir a Cristo Jesús por el camino que vendría siendo Él mismo. Caminando por una voluntad que no cambia, que no varía. Una voluntad que no es circunstancial. Una voluntad que es recta, que es definida. Cristo Jesús no estaba siendo presentado para que estas personas dijeran, bueno, voy a tomar mi propio camino y puedo invitar a Cristo Jesús a seguirme en este camino decidido por mí. Sino de que estas personas eran confrontadas y se les presentaba el evangelio con que tenían que seguir el camino de Cristo Jesús. Solamente así podían seguirle a Él, conocerle a Él y llegar al Padre. Y dice que se produce un alboroto no pequeño, y esto justamente fue por la predicación del evangelio que se estaba dando. O sea, se dio un alboroto grande por la predicación. Podríamos decir que estaba quedando la embarrada en buen chileno, porque Pablo, el apóstol Pablo y los discípulos estaban haciendo cosas interesantes. Tanto que en una ciudad entera las cosas se pusieron un poco tensas. Hasta tal grado en que Demetrio, esta persona que se presenta, que es un platero que hacía templecillos para la diosa Diana, la diosa Artemisa, que se conoce en algunas partes. Artemisa viene del griego y Diana viene del latín, para que ustedes sepan por qué muchas veces se ocupa un nombre u otro. Pero es interesante ver cómo a este personaje, Demetrio, no le gustó lo que estaba pasando en Éfeso. Y no le gustó simplemente porque él amaba a Diana. No porque Diana fuera muy bondadosa y él tuviera una relación personal, íntima con Diana, sino porque él ganaba dinero. Y no poco dinero, dice. Ahora, ¿por qué es interesante ver cómo las Escrituras dice y producía no pocas ganancias, en vez de decir producía muchas ganancias? Es porque estas pocas y no pocas ganancias está ligada a un alboroto no pequeño. Está ocasionado, ¿por qué? Porque este alboroto ocasionó que afectara a las muchas ganancias, a las no pocas, las que sucedía. Quiere decir que está relacionado este tema. Quiere decir que este alboroto es lo que estaba produciendo el problema con las finanzas de Demetrio. Entonces, Demetrio dice en las Escrituras que juntó a otros que se dedicaban a lo mismo, tanto quizás que trabajaban con plata, madera, quizás haciendo templecillos, quizás haciendo figuras de ellas, merchandising, como se dice hoy en día, haciendo mercancía de Diana. Siempre cuando leía este pasaje me acordaba del pasaje de la película de Hércules, cuando hacían figuritas y habían vasitos y todo este tipo de cosas que no están muy alejados de lo que es verdad. Porque cuando una persona trae bienestar y es famosa en una región, le hacen esculturas y le hacen diferentes tipos de cosas. Hoy en día, de esa manera se presentan algo parecido. Hay figuras de acción, hay vasitos, hay películas. Sacan muchas cosas cuando una persona es reconocida. Cuando una persona en una localidad sale y sobresale, suelen pasar esto. Aquí en nuestro país igual sucede.
Sucedió también con la película de Alexis Sánchez. También una persona reconocida en una región, bueno, ok, vamos a hacer algo que gire en torno a esa persona. De hecho, cuando alguien escucha la palabra Tocopilla, ya no ni siquiera lo relaciona con otra cosa que no sea con el futbolista. Es algo interesante cómo nuestras mentes, a veces pensando en una sola cosa, ahora las relaciona con otras cosas. Entonces, nosotros podemos ver cómo este Demetrio junta a otras personas, porque él obviamente no lo iba a hacer solo, y junta, y este Demetrio, yo creo que se mandó el discurso de su vida. Y no fue calmado, ni fue... Porque al final de este discurso, las personas, los que estaban escuchando a Demetrio, terminaron con un gran grito. ¡Grande es Diana, diosa de los efesios! Ni siquiera aplaudieron simplemente, sino que lo maxificaron, sino que elevaron, gritaron, y lo llevó a hacer diferentes cosas. Y Demetrio parte diciendo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Parte justamente así. Y es interesante cómo él los busca para crear una revolución y una rebeldía en contra a la predicación de Pablo. ¿Por qué? Porque el Evangelio sacude con todos los intereses que van en contra de Cristo Jesús. Y como las personas siempre buscamos otros intereses, claramente esto siempre va a atentar. Entonces Demetrio aquí muestra algo, se les deja ver y se les deja escapar algo muy especial. Que dentro de su discurso él engrandece a Diana y todo eso, pero él parte diciendo: compañeros, esta es la fuente de nuestra ganancia. Esto quiere decir que no era un tema espiritual, sino que era un tema financiero. No era un tema espiritual. No es que estaban blasfemando el nombre de Diana. No es que estaban insultando a esta diosa tan bondadosa, que vino a morir por ellos, por sus pecados, sino porque le estaba afectando las ganancias. Y ellos velaban por Diana, porque justamente daba muchas ganancias. Y es como el dicho: por plata baila el monito. Eso es lo que nosotros debemos saber. Por plata baila el monito, así de simple. El mejor postor, por ese vamos a luchar, por el que cuide nuestros intereses. Y la gente normalmente reacciona, como se conoce hoy en día, cuando le tocan el bolsillo. La verdad es que el Evangelio avanzaba. Las personas quemaban sus libros de la propiedad de ellos mismos. No molestaban a nadie. La palabra del Señor seguía creciendo y se causó un gran alboroto por esto. ¿Pero por qué se causó un gran alboroto? No porque la predicación traiga desorden a una sociedad. No porque una predicación traiga alboroto, llanterío, griterío y cuantas otras cosas más que podamos pensar. No es eso. El alboroto que estaba pasando es que estaba afectando a la economía de esa ciudad. Estaba afectando a la economía de esa ciudad porque casi la mayoría de las cosas de esa ciudad giraba en torno a Diana de los Efesios. Debemos darnos cuenta que ellos realmente estaban haciendo esto porque le afectaba el bolsillo. Y cuando nosotros pensamos en la adoración al dinero, podemos pensar: quizás yo no tengo problemas al dinero. No tengo problemas de esto, quizás no soy un idólatra del dinero. Pero debemos darnos cuenta de algo muy particular, hermanos. Es que el dinero y la adoración al dinero, lo único que busca es que todo se centre en el individuo. Todo se centre en nosotros, en nuestra satisfacción, en nuestras posesiones, en nuestro estatus,
en lo que nosotros somos, en lo que nosotros podemos llegar a ser. El dinero centra todo en el individuo, en lo que el individuo quiere y lo que el individuo busca. Por eso es una idolatría camuflada, porque quizás puede ser en una persona el dinero, pero en otras personas pueden ser otras cosas. El reconocimiento, el estatus, ser personas de renombre, personas influyentes. Esto también se da en redes sociales. Algunos que buscan fama a través de diferentes redes sociales es que quieren ser de renombre, que su ego crezca, que la gloria sea aumentada, pero para ellos, no para el Señor. Cada pensamiento trae este tipo de cosas. El dinero trae un pensamiento que busca más dinero. La ideología del dinero trae consigo el que el ser humano busque más dinero. Y que el único límite sea hasta creer saciar nuestro egocentrismo. Saciar todo lo que hay dentro de nosotros. Y este tema que pasaba en la ciudad de Éfeso era un tema muy importante porque afectaba a la economía. Y hoy en día nos damos cuenta, hermanos, que así como en la ciudad de Éfeso, que estaba Diana de los efesios, que era venerada y ese pensamiento era venerado, hoy en día hay muchas corrientes, muchos pensamientos y muchas ideologías que están siendo impulsadas, que están siendo de renombre, que están siendo elevadas. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque apunta a satisfacer el pecado, la humanidad caída que hay en cada uno de nosotros. Que aquellos que no conocen en Cristo Jesús buscan saciar de manera incesable. Y sabemos que siempre ha sido así en la historia. Pero ¿por qué vemos ahora continuamente gobiernos? Vemos empresas, vemos personas, fundaciones que plasman esta ideología? Es porque con estas ideologías, hermanos, se gana dinero. Porque con esta ideología se gana platita. Es por eso que nosotros debemos entender que todo esto va acorde a obtener dinero. Y cuando las personas siempre buscan dinero, van a tratar de aliarse con cualquier cosa que se presente, siempre y cuando que traiga dinero. ¿O ustedes creen cuáles son una de las cosas que más hacen los plateros en sus collares? Se ve normalmente mucho, que son cruces. ¿Ustedes creen que todos los plateros que hacen cruces son cristianos? ¿Alaban al Señor? ¿Entienden el significado, la profundidad de la cruz? ¿Pero por qué la hacen? Y la tienen en sus catálogos como de los primeros. Es porque deja dinero. Es porque es lucrativo. Mientras sea lucrativo, ellos van a estar ahí, poniendo su resistencia, poniendo su cara. Pero una vez que eso ya no sea vendible, ya no sea comercializable, van a dar la espalda. Porque su interés siempre estuvo en el dinero. Y este dinero que se enfoca en nosotros mismos es para hacer una imagen de nosotros mismos como dioses. Como decía el apóstol Pablo, como decía el discurso de Demetrio, que dice el apóstol Pablo que los dioses hechos a mano no son dioses verdaderos. Y ese es el temor de toda persona que busca engrandecer su propia gloria. El temor que sea descubierto y sea avergonzado de que su propio Dios, creado en su mente, es una mentira, es una farsa. Es una mentira y una farsa que necesita ser confrontada por un Dios verdadero, por un Dios vivo, por un Dios real. Pero muchas veces, hermanos, nosotros cedemos continuamente a nuestras necesidades,
a acudir constantemente a otros dioses. Semanas anteriores hemos dado ejemplos acerca de lo que se conocía antiguamente como la pulserita de los santos. Y muchas personas acuden a esto y ese es uno de los mayores fuertes y mayores como incentivos que le da a la gente el politeísmo, de creer en muchos dioses. Que hay dioses para todas las circunstancias, hay dioses para todos los aspectos de tu vida y tú tienes que ver cuál usar en cada circunstancia. Tienes para escoger. Y muchas personas coleccionan dioses. Es decir, bueno, tengo a San Expedito, tengo al Padre Hurtado, tengo a la Sor Teresa, y este me sirve para esto, este me sirve para este otro, este me sirve para protección. Continuamente así. Para coleccionar, obviamente, cosas que tienen que ver con su propio beneficio. No tiene que ver con la gloria de Dios. Ahora vemos que Diana de los Efesios generaba un gran turismo en esta ciudad. O sea, que generaba que muchas personas vinieran de otro lugar y eso generaba mucha ganancia. Ahora, si nos damos cuenta, Demetrio dice que es Diana de los Efesios, pero también dice que es adorada en toda Asia y en todo el mundo. Pero dice que es diosa, la grandeza de diosa de los Efesios. ¿Por qué él deja en claro esto? ¿Y por qué las personas también dicen grande es diosa? Grande es Diana de los Efesios. ¿Por qué? Porque él quería dejar claro de que esta diosa pertenecía a esa localidad. Porque sabía en el trasfondo de que si él dejaba en claro o dejaban en claro esto, las personas iban a necesitar ir a Éfeso para poder adorar a esta diosa, para poder comprar, para poder comer, para poder ofrendarle a esta diosa. Y no buscar en otro lugar. Entonces, ¿dónde iba a quedar la platita? En Éfeso. Así de claro. Entonces podemos ver que ellos no estaban interesados en que Diana fuera su diosa. Ellos no estaban pensando en adorar a Diana por ser una diosa como tal, sino porque ella les generaba los recursos, ella les generaba la prosperidad. Eso era lo que a ellos les interesaba, de que el dinero se quedara ahí, para que todos los que estaban en Éfeso salieran beneficiados. Y eso es lo que muchas veces nosotros también nos ponemos así, hermanos. ¿Nos conviene esto? No, por lo tanto, yo no estoy tan de acuerdo con esto. ¿Me acomoda esto? No, no me acomoda mucho, por lo tanto voy a poner cierta oposición. Como decimos nosotros, ponerle el pie para hacer zancadillas. Para que esta idea no continúe. Porque a mí no me conviene mucho. Constantemente pensamos así, incluso en el cristianismo. Si algún día, Vida Real Santiago, tuviéramos que cambiarnos de lugar y dijera, pero es que yo no tengo auto y me va a ser más complicado y me va a demorar el triple de tiempo, ¿voy a apoyar esa iniciativa o la voy a tirar hacia atrás con toda la influencia que quizás pueda tener para que me sea cómoda a mí? ¿O pensando en alcanzar a otras personas? Esto es común en nosotros los humanos, buscar nuestro propio beneficio. Pero el Señor Jesucristo quiere que nosotros no actuemos así y dejemos estas prácticas de lado, que no busquemos el engrandecer nuestro ego, en engrandecer nuestra zona de confort, sino de que nosotros podamos servir al Señor por lo que Él es y no por las bendiciones que Él nos puede dar. Ahora, Él sí nos puede dar bendiciones, pero tenemos que tener cuidado de buscar solamente lo que a nosotros nos interesa y no querer relacionarnos con Él por lo que Él es. ¿Por qué? Porque si buscamos de esta manera jamás le encontraremos. Jamás podremos tener tranquilidad en nuestra vida. Jamás podremos tener esa paz que proviene del Señor. Porque constantemente estaremos buscando en las necesidades. Servimos a Dios por lo que Él es o por las bendiciones que Él nos puede dar. Nuestra devoción al Señor es para glorificarlo a Él o para lo que Él nos dé, nosotros seamos glorificados, como lo que querían hacer Demetrio y las demás personas. Adoremos a Diana,
por lo que ella nos puede dar, que es dinero para engrandecernos y glorificarnos a nosotros mismos. No estaban interesados. ¿Buscamos del Señor eso? ¿Buscamos glorificarlo a Él? ¿O solo buscamos el beneficio económico, el beneficio de la salud? ¿Solamente lo buscamos a Él para quizás tener paz en momentos difíciles? ¿O por protección incluso de poner nuestras Biblias al principio de nuestra casa para mencionar o quizá algo ahí? No entiendo mucho de cómo funciona, pero la gente como lo hace, lo hace. Aunque uno le pregunte, bueno, son tradiciones, le va a decir. No sé qué más responder. Pero lo que debemos saber, hermanos, que debemos buscar, servir al Señor y estar con Él y relacionarnos con Él por la gracia y la salvación que Él nos puede dar, que Él nos puede otorgar, que Él nos puede brindar esta salvación tan preciada, hermanos, tan preciada esta salvación, que todo el que nace de nuevo puede disfrutar de todas las bendiciones que el Señor da, pero por primeramente a reconocer la gracia por medio de la salvación de Cristo Jesús. Si nosotros no entendemos la gracia, jamás vamos a tener gozo y paz en nuestros corazones. Jamás vamos a poder estar tranquilos, porque no hemos conocido esa gracia para ser salvados de nuestro pecado. Jamás lo vamos a entender. Debemos reconocer al Señor por quien Él es, porque solo Dios es un Dios vivo y solo Él vive para siempre.